Hoy en día es vicecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Hasta recientemente fue profesor de planta de la Facultad de Administración. Tiene un grado de ingeniero eléctrico en la Universidad Nacional, es matemático, matemáticas avanzadas también de la Universidad Nacional, y tiene un doctorado en economía, en Mineral Economics de la Pennsylvania, de Penn State University, y ha sido asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, ha trabajado en FEDesarrollo, y ahora está en la Universidad de los Andes, y con él desde hace días tenemos unas discusiones sobre el tema ambiental y de los recursos naturales en diferentes campos. Muchas gracias a Manuel y a los organizadores por invitarme. Mi planteamiento básico es que tenemos la oportunidad de transformar unas rentas de recursos naturales en infraestructura, capital intelectual e instituciones. Creo que un país como Colombia, por los datos que voy a mostrar, debe aumentar el consumo y transformación de mínimo costo económico y ambiental local de energía, que debemos concentrarnos en medidas de mitigación de emisiones que generen beneficios netos al país de manera egoísta, una política miope desde el punto de vista global, pero óptima para Colombia, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el cambio somos unos tomadores de política. Creo yo que el objetivo de una economía en desarrollo es elevar el nivel de vida de sus habitantes y mejorar el entorno local, no sacrificarnos por la humanidad. Creo que las únicas formas mediante las cuales se puede revertir el crecimiento de gases de efecto invernadero son las innovaciones disruptivas de gran calado, de gran profundidad, y los cambios radicales en el estilo de vida de la humanidad, no la eficiencia energética. Si quisiera, aún así si lo quisiera, Colombia no tiene la posibilidad de influir en la solución de problemas ambientales globales, con acciones unilaterales que redujeran el valor actual de uso y el futuro en capital intelectual y mejores instituciones de sus recursos. Entonces, en mitigación, pues no solo la que sea beneficiosa de manera egoísta, y por el contrario, en adaptación sí tenemos un montón de cosas por hacer, especialmente en definir niveles de resistencia en infraestructura, reordenamiento territorial, el asentamiento de poblaciones y la gestión de los recursos hídricos que pues han alterado los momentos estadísticos de las distribuciones de la precipitación han cambiado, y eso amerita una reflexión de qué tanto nivel de resistencia debemos tener. Esta es una gráfica rápida de la historia de la humanidad en una sola gráfica económica. Ahí está el ingreso per cápita desde el año 1000 a.C. hasta la revolución industrial, plano, $100, una unidad, digamos. En el momento en el cual la máquina de vapor y el uso de los combustibles fósiles entran en funcionamiento, el ingreso per cápita se multiplica por 12 en muy corto plazo. Eso básicamente es debido a el uso de energía. Digamos, el nivel de vida que tenemos en parte se puede explicar por el uso de los energéticos. ¿Qué se espera de aquí en adelante con respecto al crecimiento de energía? Quiero mostrar esta gráfica de la izquierda. Es una serie de puntos de 20 economías grandes entre 1820 y 2010, casi 100 años, 90 años. En la horizontal está el ingreso per cápita y en la vertical está el porcentaje de la industria como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es una forma de U invertida, es decir, es un país en la medida en que es pobre y se va aumentando su ingreso per cápita, se va industrializando, luego pasa un momento en el cual se, comillas, terceriza. Es muy difícil hacer un salto mortal sin pasar por la U. Podemos reducir la intensidad energética del PIB, etcétera, pero muy difícil no pasar por la industrialización. Ahí están los ejemplos de China y de la India. Entonces, pues los muestro solo como ejemplo de lo que a Colombia que nos tocaría hacer, pues algo parecido, posiblemente con toda la mejor intención de no aumentar las emisiones, pero sí nos toca industrializarnos. Creemos que las rentas de las exportaciones nos pueden acelerar la transición a una sociedad basada en conocimiento, inclusive menos consumidora en energía. O sea, es un trade-off intertemporal.
Bueno, ¿cómo podemos definir sostenibilidad? Una definición pragmática es la transferencia de activos a las generaciones futuras. La transformación de barriles de petróleo o toneladas de carbón en software, teoremas y nuevas tecnologías requiere instituciones principalmente. Esta es una idea pues muy bonita y muy sólida de Richard Norgard, año 92, un paper muy interesante. Creo que yo apoyo ese tipo de idea y creemos que lo más importante de que le puede transferir uno a las generaciones futuras son instituciones capaces de crear valor y que no fomenten la redistribución ni el despilfarro. Ejemplos, Noruega, en el artículo que ustedes pueden leer, está escrito el ejemplo de cómo se logró transformar en una economía basada en recursos en economía del conocimiento. Bueno, ¿por qué en Colombia es importante hacer esto, usar las regalías y estos dineros de rentas de recursos naturales? Como no tenemos instituciones, nos toca pasar por la formación de capital humano. El capital humano sustituye provisionalmente la ausencia de instituciones. Si usted tiene una región aislada, pues 20 PhDs que sepan política pública, biología, física, ingeniería, etcétera, eso significa que en el largo plazo es más posible que una sociedad se desarrolle y pueda discutir mejor para dónde va que una sociedad que no tiene capital humano. Entonces la transición de capital humano, de regalías a capital humano, a capital social, a instituciones, pues me parece que es la salida virtuosa que debemos apostarle. Segundo, emisiones de Colombia. Colombia es menos del 1% de la población mundial en participación de energía primaria por combustión, no estoy hablando de agricultura ni de cambio de uso del suelo, es muy pequeña, es menos que la proporción de población y en emisiones lo mismo, en combustión. Ahí están unas tablas que no voy a mostrar, comparación de Colombia con América Latina, con China, con Nueva Zelanda, un país que tiene una canasta en proporción parecida a la de Colombia. Colombia tiene unos consumos por niveles en total y en per cápita muy bajos, entonces no los voy a mostrar. La idea es que consumimos poca energía per cápita, consumimos poca energía en total y además nuestra canasta energética es relativamente limpia. Hay una proporción alta de hidroenergía. Ahí está el futuro pues, previsto por British Petroleum de cómo se van a distribuir las diferentes formas energéticas hasta el año 2030. Ustedes ven que el gas, que es lo que está en rojo, va a adquirir una participación mucho más alta debido en parte al uso de lo que se llama shale gas o gas de esquisto, y las renovables, que son esas franjitas pequeñitas que empiezan a mostrarse allá, empiezan también a tener una importante participación. Ahí están a la derecha, no los niveles sino los porcentajes. Entonces ven ustedes la primera columna, el primer cilindro, ven ustedes una columna muy negra, muy gris, que era el carbón, ¿no? En la tasa de crecimiento del uso del carbón en la época de la primera industrialización, y ya en la derecha vemos una participación más alta de las renovables. El ingreso del mundo se duplicará en 2 décadas. Hay una alta demanda de energía y de proteínas, eso es importante. La clase media mundial va a crecer en China e India. Hay 3.000 millones de hindúes chinos que van a comer proteínas 3 veces al día. Es una presión alta sobre el suelo, sobre el agua, sobre los recursos, sobre la energía. Las fuerzas claves del crecimiento energético van a ser la industrialización, la urbanización y la motorización. Es difícil, sin políticas públicas agresivas, disminuir la cantidad de carros privados que existen. Muy bien. ¿Qué más mostramos allí? La intensidad per cápita está bajando. En todos los países, incluso en China, después del gap de información que hay entre los 60 y 2000. Aquí están pues los consumos, el consumo de energía en los países de la OECD va incluso a estancarse, y el de los países en desarrollo, no OECD, si lo llamamos así, va a crecer bastante. El esfuerzo de reducir su consumo energético en los países industrializados pues va a ser más que compensado en crecimiento por los países no en desarrollo, llamémoslos así. A la derecha está de nuevo la gráfica presentada anteriormente. Aquí están pues unas tablas, cálculos de descomposición de cómo se transforma la tasa de crecimiento de población por 3 cocientes hasta volverlo CO2. La política pública pues se debe concentrar en 2 de esos cocientes, ahí es donde tiene mayor posibilidad de impactar. ¿Qué mostramos ahí está una tabla imposible de leer para ustedes y para mí? Ahí están pues si Colombia creciera ahí tengo unos cálculos si Colombia creciera al 2,5%
En emisiones no alcanzaría siquiera pues la media latinoamericana en 28 años. Bueno, ¿qué más digo yo acá? Esta es una predicción de para dónde va el PIB del mundo, la energía del mundo y el CO2 del mundo, del 2010 al 2030. Si me tocara apostar algo para Colombia, yo diría que en las tres curvas estaremos por debajo, con menos velocidad. Menos velocidad de crecimiento del PIB, menos velocidad de uso de energía y menos velocidad de uso de CO2. Bueno, esto es unas curvas muy parecidas a las de consumo, estas son las de emisiones. Las emisiones en la curva muy parecida que me presenté hace 4 o 5 slides antes, la energía baja, se mantiene constante. Aquí las emisiones van bajando en la OECD. Y la curva de crecimiento de CO2 es decreciente, es creciente a velocidad decreciente. Ahí están al lado derecho gráficas de las emisiones en el escenario base, que es una curva cóncava creciente, pero decreciente en velocidad. Un caso con políticas moderadas y un caso pues ya radical de cambio de cultura de la humanidad, etcétera, la roja, en la cual hay un cambio brutal en el cual en 2030 alcanzaríamos los niveles de 2010. Bueno, ahí están lo mismo. ¿Qué podemos decir de Colombia? En resumen, un país pequeño en consumo y en producción de energía en términos absolutos y relativos. Sus emisiones son marginales, crecerán en su proceso de industrialización y por el aseguramiento de la confiabilidad en la generación eléctrica, que requiere un poco más de termoelectricidad, dado que somos demasiado dependientes de la hidro. Va a haber un periodo de aumento global de la participación del gas en Colombia, posiblemente, y de las energías renovables, que le quitarían participación al petróleo y al carbón. Y en el mundo, pues un aumento del consumo global y las emisiones por el crecimiento de la clase media mundial. Muy bien, aquí discuto lo de la tasa de descuento con la cual se deben evaluar los proyectos de largo plazo, no quiero detenerme, simplemente que hay una componente que es de lo que se llama impaciencia pura, que es el término ROE, y otra parte que tiene que ver con el crecimiento. Algunos economistas han criticado la impaciencia como algo antiético, pero parece ser que es una característica biológica, digamos, eso lo está en nuestras moléculas, ¿no? Y es una herencia del paleolítico posiblemente. Hay unos estudios pues, que muestran algunas características de la evolución de la confianza, etcétera. ¿Y por qué existe la impaciencia y la tasa de descuento? Es porque no hay instituciones para valer un contrato en el futuro. Como no hay forma de hacerlo valer, yo descuento, si me prometen uno, yo sé que es medio. No, si no hay quien me ayude a defender mi derecho, pues esa es la forma de descontar que hay en el paleolítico y que lo heredamos todavía, lo tenemos en la amígdala y el cerebro de Broca. En medio del paleolítico nos quedan 5 minutos. 5 minutos, sí, ya va a acabar. Bueno, aquí discuto pues, básicamente yo quiero mostrar simplemente que hay un economista, se llama Martin Weidman, que seguramente ustedes conocen, que sin apelar a argumentos de equidad intergeneracional, logra demostrar que la tasa de descuento de proyectos de largo plazo y de impacto incierto es decreciente a lo largo del tiempo y por tanto pues eso le da una importancia al futuro, así no lo quiera uno por equidad. Eso, y un trabajo mucho más reciente que es mucho más interesante, el de 2011, de Weidman, plantea que parece que la distribución de eventos catastróficos por cambios climáticos tiene unas colas gordas, es decir, exceso de curtosis, lo cual hace que los eventos catastróficos tienen una probabilidad más alta de la que uno se imagina y por tanto las medidas de adaptación tienen que ser y de mitigación tienen que ser muy agresivas. Es algo importante de ver, ese paper lo recomiendo. Muy bien, voy a pasar de una vez a las conclusiones para Colombia. Y para el mundo, hablar de un orden energético mundial no es tan complicado como uno se imagina. En un artículo de Foreign Affairs de hace un par de años de Víctor, un economista de Stanford, pues se plantea que simplemente falta poner de acuerdo a China y Estados Unidos. No hay que llamar a 100 países a que se pongan de acuerdo porque nunca lo van a hacer. Bueno, eso en cuanto a orden energético mundial. Muy bien. Para Colombia, usar las rentas, como ya lo he dicho, en recursos energéticos para acelerar industrialización, crear capital humano como precursor de buenas instituciones y algo muy importante que me ha hecho notar Manuel Rodríguez en la presentación previa, hace 15 días, es necesitamos una adaptación muy fuerte, determinar el tipo de infraestructura que necesitamos en un ambiente de cambio muy fuerte del régimen climático, mirar el ordenamiento territorial y sobre todo los recursos hídricos en los cuales el país es muy abundante, está cambiando en todos los momentos de la distribución, como decía anteriormente,
y nos toca pues hacer un esfuerzo muy grande de revisar toda la política de manejo de cuencas, de políticas de control de inundaciones, de uso de la hidroelectricidad, agricultura, etcétera. Es un momento importante y creo que muchas multilaterales están trabajando al respecto, tratando de financiar proyectos de este tipo. Bueno, muchas gracias.